Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Lo que quiero hacer en este conversatorio es plantear dos maneras de entender el Renacimiento. Una, la manera que podríamos decir italiana, y otra, la manera holandesa o de los Países Bajos. El interés por hacer este conversatorio es el siguiente. Resulta que normalmente cuando hablamos de Renacimiento, toda nuestra cabeza se orienta en Italia. Y la historia del arte, salvo en los círculos de gente muy especializada, tiende a considerar el arte holandés como un arte distinto, como un arte que por alguna razón no resulta tan fácil de entender como es el arte del Renacimiento italiano. Entonces, uno de los propósitos que tiene este conversatorio es revertir esa tendencia y mostrar cómo la preocupación de los pintores de los Países Bajos fue una preocupación diferente de la del Renacimiento italiano, pero igualmente poderosa. Si eso es así, entonces ustedes se preguntarán por qué diablos escogí estas dos pinturas como antesala del curso. Y con eso, pues quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar a determinar los 4 temas que serán objeto de presentación en las 4 próximas sesiones de este conversatorio. Seguramente ustedes conocen el primer cuadro. El segundo es un cuadro menos conocido, pero quiero que lo veamos casi con igual grado de importancia. Lo que quiero hacer en este curso es un contraste entre el estilo que es frecuente encontrar en las pinturas del Renacimiento y el estilo que encontramos en el arte holandés, con la situación, ya vuelvo a repetir, de que normalmente para, dijéramos, un espectador sin demasiado conocimiento de historia del arte, el arte italiano parece ser más fácil de comprender, incluso más llamativo. Entonces, sobre ese supuesto, lo que yo quiero mostrar es primero hacer una justificación de por qué escogí estas dos pinturas, que en mi opinión sintetizan el contraste que quiero hacer a lo largo del curso en torno a los siguientes 4 problemas. Lo que quiero indicar en primer lugar, que esa será la sesión de hoy, es que tanto los italianos como los holandeses, o mejor, la Europa del Norte y la Europa del Sur, con el Renacimiento hace un redescubrimiento de lo que significa el ojo como órgano principal de la percepción y la sensación humana. Sin embargo, la ruta que van a tomar los italianos en esa conceptualización va a ser una ruta diferente de la ruta que van a emplear no solo los pintores holandeses, sino los intelectuales holandeses. Entonces, ese es el contraste que quiero hacer.
Siguiendo esa idea, hoy nos ocuparemos de la manera como el arte italiano entiende ese redescubrimiento del ojo y en particular el análisis del surgimiento de la perspectiva. Estos conocimientos de la perspectiva también fueron conocimientos que se adquirieron muy rápido en el norte de Europa. Sin embargo, allí el redescubrimiento del ojo se encaminó en otra dirección. Y es lo que aquí he llamado la naturaleza de la visión. Y he utilizado la palabra, la expresión latina, pictura. En inglés ya ustedes identificarán la palabra picture para no referirme a la imagen. ¿En qué sentido quiero hablar de la pictura? En el sentido de que es una descripción. Eso lo vamos a entender en el transcurso de la conversación de hoy y de la conversación de la segunda sesión la próxima semana. En tercer lugar, quiero ver cuál es la relación que tiene en particular la pintura de los Países Bajos con la cartografía y con la palabra impresa. Algunos ejemplos de eso van a aparecer hoy, pero a eso le vamos a dedicar una tercera sesión que espero resulte muy llamativa en la presentación. Y quiero terminar este conversatorio con una relación, también en la promoción que hice del curso, titulé este curso como el problema de la luz en la pintura italiana y en la pintura holandesa. Los italianos van a estar más concentrados en el problema de la iluminación. Es decir, el cuadro emerge de la luz, pero lo que voy a tratar de mostrar, sobre todo en la cuarta sesión, es que los holandeses, además del problema de la iluminación, estaban interesados en otro aspecto que, por supuesto, tiene sus ejemplos en la pintura italiana. Nada de esto que he dicho hasta ahora resulta completamente excluyente, sino que hay ejemplos de una y otra cosa en las dos tradiciones, pero en el fondo se mantienen un par de diferencias que se pueden perfectamente ubicar en una tensión de estilos, y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, el interés de los holandeses es más que todo un interés por el reflejo. Esas cuatro características que he mencionado, que van a ser como los ejes centrales, las vemos con especial claridad en este par de cuadros, que son cuadros de autores bien significativos de la tradición renacentista, tanto en Italia como en los Países Bajos. El primer cuadro, entonces, decía, es conocido, es el Nacimiento de Venus, un cuadro de Botticelli, que, como les decía, vivió en el siglo XV. Exactamente, el cuadro puede datarse hacia 1480 y ahí tienen ustedes la dimensión de la tela. Es un cuadro entonces de enormes proporciones, 172 centímetros de altura y 2 metros 88, casi 3 metros de largo. Este cuadro está en la Galería de los Oficios en Florencia y ¿cuál es el contraste que quiero ver, que quiero mostrar aquí? La pintura italiana es ante todo un arte narrativo. La tarea del pintor consiste básicamente en contar una historia. En este caso, lo que hace Botticelli es contarnos una historia que encontramos en los poetas griegos y romanos, que es el momento en el cual Venus llega a la isla Citere, y lo importante en el cuadro es entonces una narración que el observador puede seguir con base en sus pocos o muchos conocimientos de los mitos grecolatinos, en este caso los mitos relatados por Ovidio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué encontramos a la izquierda
del cuadro. Encontramos que un viento está impulsando a Venus en la concha, prácticamente como si Venus fuera la vela que hace que la concha se deslice sobre la superficie del mar y pues hay otra connotación. El céfiro, que es el nombre del viento, es el viento de la primavera. Y la primavera la tenemos a la derecha. Quienes conozcan algo de la pintura de Botticelli podrán inmediatamente recordar que es el parecido que tiene este cuadro con otro que es justamente la consagración de la primavera, en la cual un personaje de características muy parecidas al que tenemos aquí al lado izquierdo es el centro de la composición en ese cuadro de la composición, perdón, de la consagración de la primavera. Sin embargo, aquí hay una serie de características que quiero señalar que me parece muy interesante y son las siguientes. Si ustedes se dan cuenta, varios de los historiadores del arte han señalado una característica del comienzo del Renacimiento, donde todavía los conocimientos de anatomía no eran tan profundos como lo van a ser unos 50 años después, a esta época de 1480. Tenemos que algunos historiadores han dicho que aquí la figura de Venus parece como si flotara. Es decir, siguiendo la metáfora que acabo de exponer hace un momento, parece como si fuera una vela. El contraste que han hecho algunos historiadores del arte es con la Venus Capitolina. La Venus Capitolina es una escultura de mármol de más de 2 metros de altura que se encuentra en Roma. Tiene algunos rasgos iconográficos como las manos que están protegiendo las partes sensibles de la mujer. En esta escultura uno puede detectar que se trata de un cuerpo encarnado. En otras palabras, uno siente la tensión de los brazos, por ejemplo, en el esfuerzo por tapar los senos y siente uno la tensión. Si ustedes miran, por ejemplo, los hombros, hay una tensión interna que el escultor ha sabido captar magistralmente. Eso no lo vemos en el cuadro de Botticelli. Aquí simplemente vemos como que el cuadro flotara. Lo que algunos historiadores del arte han señalado es que aquí Botticelli sigue en cierta medida los parámetros del arte gótico. En otras palabras, los parámetros del arte del siglo XIII, como lo podemos apreciar en esta Madonna hecha en marfil. Si ustedes ven, esta es una compostura que exige una tensión muscular que no es creíble. En otras palabras, si ustedes ven el arqueo, todos los que, sobre todo las mujeres, todos los que hemos cargado niños, sabemos que por más liviano que sea el bebé, exige una tensión muscular que no vemos reflejada en la escultura. Bien, esto me sirve para mostrar que el interés primordial de buena parte de la pintura renacentista italiana es un esfuerzo por lograr que el cuadro sea ante todo una historia. Otros detalles, como este que acabo de mencionar, sobre si los cuerpos deben estar o no tensionados, por ejemplo, en el esfuerzo que significa transportarse sobre una concha en la superficie del mar, pues son asuntos que quedan de lado para la representación que el artista quiere hacer de una determinada escena que quiere contar y poner en su pintura. Entonces aquí tenemos, como les decía, la figura de la primavera recibiendo a Venus. Y la forma en que el observador entiende que es la primavera, pues es incluso clara para nosotros como observadores después de 5 siglos. Entonces, no solamente tenemos en el cuadro, como veíamos aquí, el viento. Si ustedes se dan cuenta, el viento, el céfiro, sopla justamente en la dirección que debe soplar.
que es el viento primaveral que viene de occidente a oriente, de tal manera que al fondo tenemos la ubicación geográfica que es posible determinar. Todos esos son detalles que de pronto al arte medieval no le interesan en absoluto, pero que se vuelven cada vez más y más importantes en el desarrollo de la pintura y de la expresión artística. Igual en esta representación de Céfiro también tenemos una cuestión corporal y es, vemos el esfuerzo narrativo del pintor por mostrarnos la fuerza del viento, pero vemos que el viento está completamente suspendido. La razón de esto, en la interpretación que quiero hacer con base en lo que sostienen algunos historiadores del arte, es justamente que el propósito fundamental de los artistas italianos es el de mostrar en el cuadro un episodio que es narrable a la luz eventualmente de lo que dicen pues no solo los poetas de la tradición grecolatina, sino también los episodios de la Biblia. Entonces, por decir cualquier cosa, seguramente ustedes recordarán algún cuadro sobre la matanza de los inocentes. Ese es un tema que tiene una fuerza narrativa impresionante para poderla plasmar en una pintura. Pero bien, sobre eso volveré después con más detenimiento. Si eso más o menos resulta claro, entonces vale la pena que miremos el otro cuadro. Y ustedes ven aquí cuál es el énfasis. Es un cuadro tremendamente recargado. A diferencia, o pues no, con algunas características, este es un cuadro, no sé si ustedes alcanzan a ver el marco. Ahí lo estoy señalando con el cursor. ¿Sí lo detallan? Muchas de las imágenes que aparecen en Internet quitan el marco. Entonces, el primer aspecto que quiero señalar es que el marco está lleno de inscripciones. ¿Esto qué significa? Algo parecido a que esas inscripciones pareciera que el pintor le quiere conceder tanta importancia como a lo que está poniendo en el cuadro. Ahora, alguien me puede decir, pero allí también están haciendo una narración. Y la respuesta es sí, pero en otra clave. Hay otra clave que es la que está operando en la realización de este cuadro. Estamos hablando entonces de una Virgen del canónigo Van der Paele, que es un cuadro de Jan van Eyck, un poco antes del de Botticelli, de 1434, y es un óleo sobre madera. Mientras el otro cuadro, olvidé mencionarlo, es témpera sobre lienzo. Aquí encontramos que es de los primeros usos del óleo. De hecho, hay toda una leyenda respecto de que es Van Eyck el que inventa la técnica del óleo como tal. Es un cuadro de unas dimensiones más reducidas que el anterior, 1,22 por 1,57, pero tiene unas características que me parece fundamental entender a la luz de lo que quiero mostrar entre las diferencias del arte del Renacimiento y el arte de los Países Bajos. El primer asunto, ya lo mencioné, es el asunto, no sé si con claridad alcanzan a ver las inscripciones en todo el marco. Es como si el autor quisiera poner allí las instrucciones de lectura. Ahora vamos a ver los detalles. Eso, lo primero. Lo segundo, fíjense la descripción. Este es el canónigo Van der Paele, que fue quien con sus medios de fortuna le pidió al pintor la realización de este cuadro. Él está aquí, fíjense ustedes el detalle de la representación que hace Van Eyck.
En otras palabras, el énfasis está, como decía al comienzo, en la descripción, no tanto en la narrativa, en contar una historia, sino en la descripción. Para entender esto con mayor claridad, vuelvo al cuadro de Botticelli. Aquí en el cuadro de Botticelli vemos, por ejemplo, que hay un gran esfuerzo del pintor para tratar de mostrar en la pintura el problema de cómo es que el viento mueve, en este caso, por ejemplo, las flores o a la misma Venus y logra que se desplace en el mar. Pero aquí el problema no es describir ese viento, como tampoco es describir estas olas. Si ustedes se dan cuenta, las olas que vemos aquí se parecen más como a una serie de ondinas que solo están pintadas para sugerir que hay un cuerpo de agua, pero no es el agua. Como tampoco lo que vemos al fondo eso no corresponde a ninguna playa. Mientras que en el cuadro de el canónigo Van der Paele, en particular, eh, no en particular, en cada uno de los detalles miraremos cómo el pintor hace un esfuerzo enorme por hacer una descripción fidedigna de lo que está representando. Eso entonces marca una actitud completamente diferente de lo que hacen los pintores italianos. En algunos cuadros de pintores holandeses, no es este el caso, pero encontramos, por ejemplo, que se representan los libros y uno puede leer lo que está escrito en el libro representado por el pintor. Hasta ese nivel de representación llegaba la idea de la descripción. Si uno mira los otros detalles, al lado izquierdo de la pintura tenemos al obispo San Danasio, que es fue el primer obispo de la Catedral de Reims en Francia. Y este cuadro está hoy en Brujas y allí también hay una iglesia de San Danasio. Lo interesante es que aquí hay un elemento metafórico, ustedes podrán decir un elemento de la narración, pero que se encuentra capturado en función de la descripción. La leyenda de San Danasio nos dice que cuando San Danasio era chiquito, se cayó a un río y estuvo en gravísimo riesgo de ahogarse. La forma, llegó un campesino y dijo, pongan 5 velitas encima de una rueda, de un carro, y esa rueda va a quedar flotando en la superficie del río y las 5 velas encendidas hasta que encuentren al niño. Y efectivamente fue así. Entonces, fíjense lo que hace Van Eyck en este cuadro magistral, y es captar la leyenda de San Danasio, pero haciendo una representación en la que prácticamente sería posible soplar esas velas y no lograr apagarlas, pero justamente porque están pintadas. Pero el efecto de ilusión es tan real que prácticamente los objetos que vemos ahí pareciera como si los tuviéramos en su realidad más clara y tangible. Y aquí la expresión tangible hace relación a que si pudiéramos tocar la vela, prácticamente sentiríamos el calor de la llama que desprende. Sí. Entonces, lo que quiero, si continuamos con ese tipo de observaciones a propósito del cuadro, nos vamos hacia el lado en la parte del marco, se cuenta la leyenda de San Danasio. Y ahí tenemos una inscripción en latín que dice, era el último de 9 hermanos. Se padeció un ahogamiento, pero alcanzó a ser salvado y retornado a la vida. Fue el primer arzobispo de Reims y goza ahora la gloria de Dios. Entonces, fíjense que lo que hace aquí Van Eyck es la parte narrativa,
queda en letras, pero la pintura no es para narrar, la pintura es para describir. Entonces, fíjense que eso marca un contraste muy interesante con el arte italiano. Aquí quisiera de pronto hacer un paréntesis como para aclarar esta tensión. Lo que quiero hacer con esta comparación no es decir que a mí me gusta más el arte holandés o el arte renacentista o que el arte holandés es mejor en una u otra dirección que el arte italiano o viceversa, sino que lo apasionante del arte, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia, es que en el mundo de la ciencia las cosas son verdaderas o falsas. Si alguien hace una predicción, la predicción tiene dos posibilidades, o es verdadera o es falsa. Mañana va a ver un temblor en tal zona de Colombia. Y con base en una serie de informaciones, pues mañana estableceremos si esa predicción que acabo de hacer es verdadera o falsa. En arte no hay algo así como esta cuestión. En arte encontramos que es posible decir las cosas de muchas maneras. Y lo interesante del caso es Lo interesante del caso es que, pues, aquí encontramos una pluralidad de maneras de abordar los asuntos de la cotidianidad. Por eso es que resulta tan difícil comparar, por ejemplo, expresiones artísticas, sobre todo cuando, por ejemplo, uno trasciende fronteras culturales. Entender el arte chino, entender el arte persa de X siglo, entender el arte colombiano del siglo XX. Son maneras de expresión y quisiera añadir con igual derecho de legitimidad tanto para el artista como para los observadores. Pues bien, continuando en este ejercicio, miramos entonces en el centro la Virgen. Ustedes saben que en la tradición católica, la forma de representar la Virgen, especialmente las escenas de la Anunciación, la narrativa supone poner, por ejemplo, la presencia de una flor, en particular un lirio. El lirio es el representante iconográfico de la virginidad de María. Entonces, fíjense la forma como lo presenta aquí Van Eyck. Él hace una representación de exactamente cómo son los lirios y nos cuenta, si ustedes ven, en la mitad hay un loro. El loro era un animal que desde finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, gozó de una especial admiración por su capacidad para hablar. Prácticamente el único animal que puede repetir sonidos humanos que por supuesto no tienen sentido para el loro, pero sí para el niño. Sí, para el hombre, perdón. Muy bien. Del otro lado, tenemos a un personaje que posiblemente algunos ya identificaron y es San Jorge. Si recuerdan, aquí tenemos el cuadro completo. Entonces tenemos a la izquierda a San Damaso con la leyenda de la rueda y las 5 velitas encendidas, y detrás del canónigo Van der Paele tenemos a San Jorge. Ustedes escucharon que en algún momento mencioné la importancia que tiene aquí la luz, pero fíjense que es una luz que está casi toda en función de ser una luz en interior. En otras palabras, una luz que atraviesa vidrios o una luz que es reflejada. Entonces, ustedes aquí ven al fondo los detalles de las ventanas y en el caso de la armadura de San Jorge, llena de reflejos. Igual, en la parte inferior del marco está escrito, para quien no tenga ni quiera o ignore quién fue San Jorge, pues Van Eyck le da unas instrucciones
que dicen algo así como: nació en Capadocia, militó, fue soldado de Cristo, no se dejó distraer por los ocios del mundo y al final triunfó cuando dominó al dragón. Y en este cuadro hay un detalle que vamos a encontrar presente en otros cuadros de Van Eyck, y es el siguiente. Si ustedes ven en esta parte de la armadura, no sé si se alcanzan a detallar, aquí el pixelado no es muy bueno. Este es para mí el detalle absolutamente fundamental. Bueno, no para mí, para otros autores quienes hayan leído asuntos de historia del arte, lo podrán encontrar en Erwin Panofsky, que es un historiador del arte alemán, que es de los primeros en detallar a comienzos del siglo XX este detalle absolutamente sensacional en este cuadro. Y es que lo que vemos en lo que estoy señalando con el cursor es un reflejo de Van Eyck pintando el cuadro. Es un poco el truco de cuando uno se toma una foto delante de un espejo. Entonces, con esta sutil aparición, que fíjense si verán en el entorno del cuadro, pues está casi que invisible. Si ustedes ven, en este momento estoy a la derecha, a la extrema derecha, tratando de mostrar en qué parte es donde supuestamente está el reflejo de Van Eyck pintando el cuadro. Lo que quiero mostrar es que parte de la descripción supone indicarle al observador la tarea ejecutada. En otras palabras, la relación ojo-mente viene a ser una relación muy diferente a la que tienen los autores, los pintores italianos. No sé si ustedes aquí alcanzan a ver el gorro de Van Eyck. Muy bien, entonces, pues ese es un punto que me parece central, pero dijéramos, no es el único que me permite mostrar el carácter descriptivo y no narrativo que tiene este estilo de pintura diferente de la pintura renacentista. Si ustedes, hay otro detalle que en este caso pues se podría haber ampliado más, no sé si lo tengo en otra diapositiva, a propósito de las inscripciones que llenan el cuadro, y es, si ustedes ven aquí en la pechera de San Jorge, están escritas unas letras, ¿sí? Y en esas letras está escrito con claridad, dice Adonai. Adonai es una manera hebrea de llamar a Dios. Usted sabe que la expresión Yahvé no se puede pronunciar, sobre todo en los oficios religiosos, pero queda la expresión Adonai que traduce algo así como Señor. El punto que quiero señalar a propósito de esta cuestión de la descripción es que, y eso es algo que dice este amigo, este historiador Erwin Panofsky, dice, con las pinturas de Van Eyck prácticamente entendemos como si el ojo fuera a la vez un microscopio y un telescopio. No sé si ustedes alcanzaron a ver en el cuadro a qué detalles pertenecen estas imágenes que estoy mostrando aquí. En el lado izquierdo, recordemos, aquí ven ustedes una de las, este es el trono donde está la Virgen. Aquí estoy señalando esta parte roja y al lado izquierdo del trono encontramos una escena del Antiguo Testamento. Ambas son escenas del Antiguo Testamento, pero esta es Caín matando a Abel. Y en esta, a la derecha, encontramos la escena de Daniel con los leones. Lo que quiero que detallemos es que la distancia en la que están pintados estos detalles. No sé si se dan cuenta de este detalle,
de los dos detalles. Aquí tenemos, ahí se ve muy claramente a Caín matando a Abel y en el lado derecho a Daniel matando a uno de los leones. Por efecto de la distancia, y eso lo vamos a ver ahora con más detalle, ese tipo de percepción visual es una percepción que solo se lograría enfocando el ojo muy cerca del objeto. Esa es una preocupación que no tienen los italianos, por lo menos no en este sentido de descripción del detalle con este nivel de precisión. En otras palabras, ahora eso es extendible a prácticamente todas las cosas que vemos en el cuadro. Piensen ustedes en los ventanales que están al fondo, están pintados, por supuesto, dan la impresión de estar a una enorme distancia al final de la sala, pero si uno llevara el pixelado para mostrar, hacer un zoom hasta prácticamente los vidrios, vería uno los detalles de precisión en la descripción que no vemos, como les decía, en la pintura de Botticelli. ¿Por qué? Porque el interés es otro, diferente. Mientras que aquí el esfuerzo del pintor se centra en mostrarnos con una increíble belleza el relato de el nacimiento, relacionado con el nacimiento de Venus. En este otro caso tenemos que hay una descripción que por supuesto nos cuenta también algo, en este caso pues las tribulaciones del canónigo Van der Padele, cuando mandan hacer este cuadro. Si ustedes miran en el detalle, aquí hay una cuestión también narrativa importante, pero que pasa a un segundo plano. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, la mirada del canónigo es como si estuviera mirando en la imaginación la escena que tiene delante. En otras palabras, es como si la lectura del libro le estuviera produciendo en su imaginación lo que el pintor nos devuelve aquí en la pintura. Entonces, la narrativa es una narrativa que se construye, por decirlo así, en el cerebro del canónigo. Si ustedes ven los ojos del canónigo parecieran estar como una especie de rapto místico. No está arrobado, por decirlo de alguna manera, con la mirada directa del niño. Ustedes se dan cuenta, el niño está mirando al canónigo, está mirando en esta dirección, pero el canónigo no se da cuenta de eso, a diferencia, por ejemplo, de San Jorge. Entonces, la cuestión aquí es que sí hay unos elementos narrativos, pero lo fundamental es, como indicaba, el elemento descriptivo. Entonces, lo que quiero hacer en este conversatorio es que establecer esa tensión entre lo que cabe en una buena historia, que es todo el elemento narrativo, y aquí los italianos fueron maestros no solo con temas provenientes de la mitología griega y romana, sino también elementos provenientes de la mitología de la religión judeocristiana. Muy bien. Aquí entonces tenemos el detalle de las inscripciones. Esta es la parte inferior del marco, donde tenemos toda la inscripción completa y fíjense ustedes, está fechado. Entonces, y diciendo cuál fue el propósito de la ejecución de esta obra. Es decir, el canónigo Van der Padele dice aquí, donó 2 capillas pequeñas para la gloria del Señor en el año de 1436. ¿Sí? Y la fecha está ahí.
en caracteres góticos y la inscripción sigue por la parte superior. Es decir, todo el marco contiene inscripciones y lo que es interesante notar aquí, esto va a ser fundamental en lo que vamos a ver a continuación, resulta que el marco es tan importante como el cuadro. Muy bien, volvemos a Italia. Este es seguramente ustedes habrán oído hablar de Andrea Mantegna. Mantegna es un pintor también de la época renacentista. Es anterior un poco a Botticelli. Y este es un fresco que se encuentra en una iglesia en Padua que sufrió mucho durante bombardeos en la Segunda Guerra Mundial y cuentan las leyendas de San Cristóbal. Quiero que reparen, no sé si ustedes ven a la izquierda, en la parte izquierda se supone que está atado a una columna San Cristóbal. Más adelante voy a decir por qué no solo se supone, sino por qué es así. Pero hay un detalle que me parece muy interesante a propósito de este contraste que quiero hacer entre pintura italiana y pintura holandesa a propósito de la descripción en el caso de la pintura holandesa y de la narración en el caso de la pintura italiana. Para eso es necesario recordar la leyenda de San Cristóbal. No sé si ustedes ven el detalle de la ventana. ¿Sí? Hay una persona. ¿Pero de cuál ventana, Alvarito? ¿De la que está aquí, esta ventana. A la derecha, a la extrema derecha. Sí. No sé si alguien se acuerda de la leyenda de San Cristóbal. No. San Cristóbal es el patrono de los conductores. ¿Cierto? Por lo menos en Colombia, no, en general en todas partes es el patrono de los conductores. Y la denominación latina de San Cristóbal es Cristóforo. Y Cristóforo quiere decir en griego el portador de Cristo. La imagen de bueno, más adelante lo muestro, pero la imagen normal de San Cristóbal es, muchos seguramente lo han visto, es un gigante que lleva en su hombro al niño Jesús atravesando un cuerpo de agua. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa leyenda o no? Bueno, pues resulta que aquí tenemos a el rey, no recuerdo ahora si era Samos o, bueno, un rey que era, que no se había convertido a la religión católica y dispuso que San Cristóbal era un gigante que medía como 2,40 que estaba haciendo propaganda y proselitismo en favor de la religión católica, y esto no le gustó al rey de Samos. Entonces dispuso que su ejército lo flechara. Y ocurrió que mientras flechaban a San Cristóbal, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí las miradas de los soldados. ¿Sí? Sobre todo miren que está mirando hacia acá. En este lugar, y ahora vamos a ver que no es solo imaginación mía, aquí está el gigante puesto en primer plano. Resulta que ocurrió un milagro, y es que las flechas se detuvieron en el cielo. Y pues aquí vemos lo que captura Mantegna en esta escena es una parte de la leyenda que no se cuenta mucho en la divulgación de la
de esta leyenda en términos religiosos, porque siempre nos quedamos es con la imagen de el gigante llevando al niño Jesús en el hombro para que no se moje y se ahogue atravesando un río, y ahora lo vamos a ver en otra pintura. Pero Mantegna se ocupa de otra parte de la leyenda. Resulta que a este rey, entonces, cuando vio que las flechas se habían quedado en el aire, ordenó que lo decapitaran. Entonces, antes de que lo decapitaran, San Cristóbal le grita, yo mañana estaré muerto, pero a ti te va a caer una flecha que te va a atravesar el ojo. Y aquí tenemos el momento en el que al rey de Samos le llega la flecha. Y San Cristóbal continúa diciéndole al rey de Samos, cuando yo esté muerto, lo que debes hacer es quitar la flecha del ojo y hacer un empasto con mi sangre y untártela en el ojo y volverás a recobrar la vista. Todo este relato, ustedes dirán, bueno, pues sí, es en función de la estrategia narrativa propia de los pintores italianos. Eso es cierto y creo haberlo documentado, pero aquí tenemos el detalle impresionante de esta parte del relato en la que el rey sufre la inserción de la flecha en todo el centro del ojo. Lo que quiero extrapolar de esta cuestión, miren aquí los soldados que no saben a dónde mirar, viendo que las flechas se han quedado en el cielo durante un momento. Unos están viendo a San Cristóbal y otros están viendo, como el de la derecha, al rey. Todos tienen los arcos. Resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente se alcanzó a hacer una copia de este fresco. Y este fresco está aquí voy a mostrarlo, aquí tienen ustedes la parte, este fresco es una copia al óleo que está en el Museo Jacquemart d'André en París. Entonces aquí tenemos a San Cristóbal, el gigante, completamente inmune frente a los flechazos y ya la flecha que le ha llegado al rey de Samos. Bien, lo que quiero mostrar con esta cuestión, y aquí tengo una cita de Alberti. Alberti, estoy hablando de León Battista Alberti, que fue el primero en hablar no solo sobre la perspectiva, sino sobre las instrucciones que debe tener en cuenta un pintor para pintar. Dice lo siguiente: estas instrucciones son de tal naturaleza que cualquier pintor que las entienda bien verá lo útiles que son. Ya veremos a continuación a qué me estoy refiriendo. Nunca se podrá suponer que alguien sea un buen pintor si no entiende claramente lo que pretende hacer. Y fíjense lo que va a decir aquí Alberti, escribiendo un tiempo, 2 décadas, en 1435, sobre la perspectiva. Dice: extiende el arco en vano quien no apunta bien la flecha al objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí, perdón por transcribí la frase 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que un pintor que no sabe qué quiere pintar, le ocurre exactamente lo mismo que a estos soldados que están aquí abajo. Para pintar, y esa es la interpretación que quiero sugerir de lo que está haciendo Mantegna, un pintor tiene que tensar el arco y dirigir la flecha a donde quiere pintar. A mí me parece que esta no es otra cosa, sino una metáfora espectacular de lo que hace la luz
con los ojos. ¿Sí me entienden? La luz no son sino flechazos que nosotros recibimos en los ojos. Entonces, y fíjense que está puesto en la clave de la pintura. Está, por un lado, un teórico del arte, tal vez el primer historiador del arte, por decirlo, o si quieren más que historiador, el primer escritor sobre obra de arte en su sentido estético, hablando de lo que estamos viendo aquí. Extiende el arco en vano quien no apunta bien la flecha al objetivo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la conexión que hay entre Mantegna y Alberti? Hay otros detalles que me parece interesante mirar, considerar, pero no sé si queda clara la idea de que metafóricamente la flecha que recibe el rey de Samos es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos. En últimas, la luz son como flechazos que llegan a nuestro ojo. Por eso hablaba al comienzo de lo que quiero exponer a lo largo de estas 4 sesiones. Es que se trata del redescubrimiento del ojo. ¿Por qué redescubrimiento? Porque ya los griegos sabían la importancia del ojo para la percepción humana. De hecho, Aristóteles dice, la vista es el más refinado de los sentidos por una sencillísima razón. Gracias a la vista es que podemos hacer el mayor número de diferencias con respecto a las cosas. Alguien hoy en día podría replicar que con el oído también y con el tacto también, pero dijéramos en el opus clásico de esta cuestión va al caso de los griegos que tenían una especial preponderancia por el sentido de la vista. Y eso lo vamos a encontrar después en Leonardo da Vinci. Si alcanzamos a leer algo, después leo la forma como Leonardo se expresa acerca de la vista. Entonces, lo que me parece interesante aquí mostrar es este otro detalle. A la izquierda tenemos una iglesia que fue una iglesia que se le solicitó construir a Alberti. Alberti fue más que todo arquitecto, más que pintor. Pero fíjense el parecido que hay entre esta parte del edificio de la pintura con con la decoración que tiene el templo. Este es el templo malatestiano que está en la ciudad de Rimini, en Italia. Entonces, lo que algunos historiadores del arte mencionan es que esta similitud no es otra cosa que una prueba del aprecio que tenía Mantegna por Alberti. En otras palabras, nos permite sugerir que en cierta medida Mantegna conocía el texto de Alberti y lo conocía no solo como lo vemos aquí para hacerle este reconocimiento, sino también para entender lo que está en esta parte del texto. Extiende el arco en vano quien no apunta bien la flecha al objetivo. En otras palabras, que el problema de la luz es entender los rayos como flechas que llegan a la luz del observador. Otro detalle del templo malatestiano, en este caso aquí a la derecha, es la urna funeraria que encontramos también en el fresco de Mantegna en la iglesia de Padua. Entonces aquí volvemos al cuadro. Este cuadro tiene 2 escenas. Fíjense, aquí hay otro detalle que me parece muy interesante en lo que hablábamos con respecto al marco. Aquí no tenemos un marco para el fresco, pero sí tenemos unas columnas. En otras palabras, un dispositivo arquitectónico que prácticamente nos dice, usted si quiere mirar el cuadro, tiene que mirarlo enmarcado. Y el marco, en este caso, está constituido por
por las columnas en este caso, pero fíjense que hay otro también, que es el de la escena del rey flechado. Ahí que encontramos que el ojo es como una especie de ventana al mundo, y esa es la manera como Leonardo describe el ojo. En el Tratado de la Pintura, Leonardo dice lo siguiente: el ojo, llamado ventana del alma, es la vía principal por donde el sentido, cuando quiere y puede considerar en todo su esplendor la obra de la naturaleza. Y después habla del oído y de los otros órganos de los sentidos. En el cuadro, en la reproducción del cuadro, aquí tenemos un detalle que se pierde completamente en el fresco. En el cuadro tenemos el gigante después de haber sido decapitado. Aquí tienen ustedes la cabeza y tienen el cuerpo gigantesco. Y, ojo, tenemos al rey ya sano. En alguna ocasión con el curso de las meninas, mostrando algunas imágenes, indicaba, y lo vuelvo a hacer ahora, que muchos de estos cuadros son, ante la ausencia de cine, son cuadros secuenciales. Entonces, en un mismo cuadro se cuentan simultáneamente dos escenas que por supuesto no ocurren al mismo tiempo, pero que muestran un antes y un después. Entonces aquí tenemos en la primera parte del cuadro tenemos a San Cristóbal antes de ser decapitado, cuando las flechas, unas están en el aire y otras ya impactó al rey de Samos, y en la segunda parte del cuadro encontramos dos cosas. Primero, el rey decapitado, a San Cristóbal decapitado y al rey sano. Por supuesto, el rey, después de ese milagro, se mandó bautizar. Buscando cosas, aquí tenemos una representación de San Cristóbal, también en clave de película, es decir, de secuencia de diferentes episodios. Al fondo tenemos la representación clásica. Ustedes ven ahí al gigante llevando al niño Jesús, ¿sí lo ven? Tenemos la segunda escena, que es San Cristóbal no ha sido tocado por ninguna flecha. Ustedes ven ahí el aspecto gigante que tiene, que acepta con sumisión incluso la decapitación. Tenemos al soldado a la izquierda que tiene que cumplir la orden de decapitarlo. Al fondo tenemos un par de personajes seguramente santos. Yo no soy experto en la pintura de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, pero es un cuadro, miren el tamaño, es un óleo sobre cobre muy pequeño en el que se relata esta leyenda de San Cristóbal. Pero el detalle que quiero que miremos es que aquí se muestra al rey, no sé si le ven la corona, con otro soldado. Fíjense el detalle del ojo. Entonces, lo interesante es cómo esta leyenda no solo perdura en Europa, sino que llega a las colonias. Eso me parece muy interesante, dijéramos, como para otro curso, explorar esa relación, pero hay una continuidad entre los temas de la pintura y la forma de su representación. Muy bien. Entonces, si eso está claro, quiero entrar en lo que me resta del conversatorio hoy, en qué es lo que significa para estos pintores, sobre todo en el caso de Alberti y el resto de la pintura. Y me voy a permitir leer un parrafito de el texto de la pintura y otros escritos, donde Leon Battista Alberti, a comienzos del Renacimiento, dice cómo entender una pintura. Pero quisiera antes mostrar en este cuadro del siglo XIV, 1332,
ustedes aquí ven, tienen una sensación en la que prácticamente todo está amontonado. Hay una representación del espacio que nos molesta porque la sensación que tenemos de ver esto, aquí en el centro tenemos también otro daño irreparable, ignoro por qué razón, pero lo que encontramos es que el espacio no es como suele ser la representación del espacio. Lo que quiero decir con esto es que el descubrimiento de la perspectiva supuso para la pintura occidental una forma de racionalización del espacio para poderlo hacer comprensible, así fuera en términos de una ilusión. Y eso es lo que vemos en este cuadro. En este cuadro de Piero della Francesca, que tiene por título La flagelación, donde por supuesto seguimos con esta idea de que lo importante es la historia, es decir, la fuerza narrativa de lo que se quiere contar, encontramos que la distribución espacial es perfecta. En otras palabras, aquí no vemos un amontonamiento. Cuando nosotros vemos, aquí está Pilatos, observando cómo los soldados azotan a Cristo en la columna. Tenemos a los donantes del cuadro. No puedo entrar ahora en detalles porque el propósito es otro, pero este cuadro fue construido con unas leyes que se descubrieron en este siglo. Esas leyes suponen varias cosas que son las que vamos a ver en detalle hoy y son las siguientes. Dice entonces Alberti, primero que todo, en la superficie que voy a pintar, dibujo un rectángulo del tamaño que quiera, que es como una ventana por medio de la cual se ve el objeto que voy a pintar. Entonces, aquí empieza a tener sentido lo que habíamos dicho hace un instante a propósito de la función del marco. El marco, en este caso, es un marco arquitectónico, nos permite distinguir o nos permite decir qué es lo que vamos a ver. Una manera de entender el asunto de la perspectiva consiste en volver sobre la forma como funciona una cámara obscura. Aquí he traído a colación lo que hoy en día se conoce como la ilustración más antigua sobre una cámara obscura. El invento de la cámara obscura es varios siglos antes a esta época de 1544, donde en un texto que allí está el título de radio astronómico, el libro del radio astronómico y geométrico, se muestra cómo funciona la cámara obscura que se usaba para mirar los eclipses. Entonces, el 24 de enero, que es lo que dice aquí en la parte abajo, en la parte de abajo del texto, encontramos que se describe la forma como fue posible observar el eclipse para no dañar los ojos. Bien, ¿en qué consiste básicamente la tarea de la perspectiva? Consiste en poner un objeto de 3 dimensiones en un lienzo, en este caso bidimensional. ¿Cómo yo o cómo el artista puede transportar un objeto físico a un lienzo bidimensional? Esta es entonces la ventana. Y lo que nos quiere decir Alberti, y lo vamos a contrastar la semana entrante con lo que piensan los holandeses, el ojo es como lo decía Leonardo en el texto que leí hace un instante, el ojo es la ventana del alma. Lo que hace Alberti, lo que hacen los italianos, es sacar esa ventana del ojo
Porque una cosa es tener el ojo aquí, como lo vemos en el caso de este personaje que está mirando un cuadro, dice el ojo funciona como una especie de ventana en donde en la superficie cóncava de la retina, y eso ya lo sabían tanto los italianos como después los holandeses, se llegan las flechas de la luz provenientes del objeto. Fíjense ustedes entonces que esa metáfora que traje de André Mantegna no es tan descabellada. Lo que hace el objeto es mandarnos flechas. Esto es lo que en términos geométricos se conoce como la pirámide visual. Del objeto emergen una serie de líneas rectas que coinciden en un único punto en el que está el ojo. Si queremos entonces proyectar, por ejemplo, un hexágono regular del piso, proyectarlo en una superficie bidimensional, lo que tenemos que hacer es transportar esas líneas a la ventana. Por eso entonces, la ventana, dice Alberti en el texto, es una ventana vítrea de vidrio y traslúcida que permite el paso de toda la pirámide visual desde una cierta distancia y establece a partir de una determinada posición los lugares apropiados en el aire. Esta disposición es la que muestra, voy a ir aquí un poco más adelante, la que muestra un artista del norte, alemán, Alberto Durero, que dice, aquí tienen ustedes la ventana, la llamada ventana de Alberti, con la cuadrícula que él propone realizar para lograr la representación del objeto que se quiere ver o se quiere pintar. Muchos pintores, por supuesto, han dudado que así se hace una composición, pero esta es la manera como Durero interpreta la ventana de Alberti. Incluso si por motivos técnicos y mecánicos alguien quisiera hacer esto con cordeles, pues uno puede imaginar en esta parte del grabado que estaría posicionado el ojo y con una plomada y diferentes cuerdas. No sé si ustedes ven aquí la ventana, cómo se puede mover. Las cuerdas dejan su rastro en este lienzo vítreo, este lienzo casi transparente, si quieren ustedes como de papel mantequilla, para hacer una representación adecuada de un laúd que está recostado sobre una mesa. Entonces, con este descubrimiento de las leyes de la perspectiva, vamos a seguir ampliando esto un poquito. Lo que nos quiere mostrar Alberti es que el ojo no solo está en la capacidad de representar, sino que los artistas están también en capacidad de mostrar qué es lo que el ojo hace, siempre y cuando se parta de un supuesto fundamental, y es entender el cuadro como una especie de ventana. Es decir, la ventana es el lugar desde el cual se invita al observador para contemplar, y esto es muy interesante, sobre todo por lo que vamos a ver en el contraste con los holandeses, para ver otro mundo. Para ver este mundo, el laúd, por ejemplo, yo no necesito sino que simplemente mis ojos se abran y con una cierta familiaridad a la luz, pues poco a poco entienda qué es lo que tengo enfrente. Pero otra cosa muy diferente es poner esto en un lienzo, porque una representación espacial fidedigna tendrá que ser compuesta de acuerdo a una serie de leyes geométricas que se están descubriendo en este momento. Aquí tenemos entonces otro dispositivo también en un grabado de Durero. No sé si ustedes ven aquí este dispositivo
que es un palo sobre una estructura horizontal de madera que le permite al pintor mantener el ojo firme, el ojo en un punto. Toda proyección en perspectiva necesita de un único punto de observación. En otras palabras, Alberti nos está invitando a hacer algo un poco contraintuitivo, y es a no mover el ojo. Nosotros psicológicamente vemos, en virtud de que nuestros ojos o los movemos, por ejemplo, si yo estoy viendo en este momento directo a la cámara o si estoy desviando la mirada. Aquí hay una desviación de la cual yo he sido la causa. Pero el otro punto es establecer una representación, en este caso, que va a quedar en un lienzo. Entonces, yo no puedo estar allí moviéndome todo el tiempo, porque si cambio el punto de vista, me cambia toda la composición. Y ese es un precepto para que, en últimas, lo reflejado, lo puesto en la representación por el cuadro sea coherente en términos de generar en mí la ilusión del espacio, como lo vimos en el cuadro de Piero de la Francesca, al que vamos a volver ahora en un segundo. Me parece interesante, no sé si estamos entonces mostrar un poco qué es cuáles son las instrucciones básicas que nos da Alberti para realizar una proyección en perspectiva. Pero quiero hacerlo también acompañado de una representación, un fresco que quizás sea la primera obra de arte que encontramos con hecho bajo la construcción y la estrategia de la perspectiva siguiendo todas las denominaciones. Estoy hablando de el fresco de Masaccio, que es la Trinidad que se encuentra en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Es, como ustedes ven, de un tamaño monumental, casi 7 metros de altura y casi 3,50 de largo. Entonces, voy a hacer un paralelo, voy a ir y venir entre la construcción y lo primero que hay que hacer, dice Alberti, es ubicarse en el punto. Aquí estoy, podríamos llamarlo centro de proyección, y dice Alberti, usted elévese lo que quiera. Levante la cabeza, póngase sentado, párese. Si usted está parado, entonces dirija horizontalmente su mirada al horizonte y ponga ahí un punto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Cuando uno llega a la iglesia de Santa María Novella en Florencia, esto no es una capilla, esto es un fresco en una pared. Uno se para enfrente y está justo a la altura de este punto, que es el punto que después se va a conocer como el punto de fuga. Hay una inscripción, si de pronto Laura Aparicio está por ahí, me corrige lo que voy a leer en italiano. Hay unos huesos y dice, yo fu ya que el che voiset e quel ci son voi ancor sarete. Y esto en español dice, fui lo que tú eres y lo que yo soy, tú serás. En otras palabras, todos tenemos como fin de la vida no otra cosa sino la muerte. Pero interesante es aquí que la perspectiva, y ese es el otro gran tema del Renacimiento, supone la medida humana. De pronto, pues para una persona de 2,40 metros, pues la altura va a ser más elevada que este punto. Pero para las alturas promedio de las personas que pasan por esta pared y el fresco, 1,70, 1,60, el punto de horizonte está aquí.
¿Esto qué significa? Ustedes seguramente han visto, bueno, ahora más adelante viene la imagen, que yo podría aquí dibujar una persona en el texto como un redescubrimiento del pensamiento griego. Alberti nos trae a colación la frase del filósofo griego Protágoras. El hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas, de las que son porque son y de las que no son porque no son. Esto, puesto en términos de arte, es que el ser humano vuelve a ser el centro de la naturaleza. Y aquí la perspectiva está montada sobre su supuesto. Entonces, el primer paso es determine la elevación para dibujar la línea de horizonte, ¿cierto? Y ponga ahí el punto de fuga. Después use el punto para determinar, use en el horizonte, determine el punto de fuga, que es el que acabamos de poner. Después, de tercera instrucción, use el plano para marcar de frente el pavimento en la parte superior de la pintura. Aquí me parece que es más interesante mostrarlo en este cuadro. Si ustedes ven aquí en este cuadro, uno utiliza el pavimento, o mejor, Piero della Francesca utiliza el pavimento para hacer una representación en la cual donde ubica el punto de fuga, más o menos debajo del codo del soldado que está azotando. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Primero, que el piso que está representando es un piso que no es de formato irregular, sino que es un formato regular completamente. Son cuadrados. Lo que pasa es que los cuadrados, a medida que se representan más lejos, son más pequeños. Y eso pasa exactamente con las figuras. Uno no diría que este señor que está aquí a la izquierda es mucho más grande que Pilatos o mucho más grande que Cristo, sino que hay una proporción que los hace similares. Entonces, lo que nos dice esta tercera regla de la perspectiva es usted proyecte las líneas de tal manera que confluyan en el punto de vista está aquí, pero de manera inversa confluyen también en el ojo. Entonces, aquí tenemos, esta es una imagen de Leonardo da Vinci que nos muestra eso. Aquí vemos como un piso que tiene compuesto de losas cuadradas, tiene una diferente aproximación, no solo cuando se ve, sino cuando se pinta. Esta imagen es muy interesante porque nos muestra no solo lo que vemos, sino la forma como lo debemos pintar. Entonces, si pensamos en eso, encontramos que en el fresco de la Trinidad no encontramos losas en el pavimento. Fíjense lo interesante, las encontramos no solo las encontramos en el techo, que es un techo bombado, pero en este techo, ustedes ya se dieron cuenta, estas colchonetas, como se llama en término arquitectónico clásico, uno no supone que esta es más chiquita que esta. Todas son de igual tamaño. Lo que pasa es que las más lejanas están más lejos y por eso es que no solo las vemos así, como cuando nos colocamos en la mitad de una línea de tren, vemos que las dos vías tienden a confluir en el horizonte. Aquí igual pasa con el techo.
Entonces, fíjense, aquí tenemos una representación del espacio siguiendo esta línea. Aquí tenemos el ojo del observador que se dirige al punto que establecemos como horizonte. Las líneas azules determinan lo que ese ojo puede ver. Y aquí en verde encontramos la llamada ventana de Alberti, que no es otra que el plano de la representación. Todo lo que está acá no es otra cosa sino una ilusión. Pero es una ilusión que en función de la representación tiene las propiedades como si fueran objetos del mundo real. En otras palabras, como si lo que tuviéramos enfrente fuera una capilla tridimensional y no una capilla pintada. Vamos hasta ahí. Siguiente paso en el procedimiento es conecte esos puntos con el punto de fuga, que es lo que vemos aquí que se puede hacer en pintura. De esta manera hemos conectado los puntos del pavimento o, en el caso de Masaccio, los puntos del techo para llevarlos al punto de fuga y de esa manera obtener las relaciones de distancia y de espacio adecuadas para que el cuadro del fondo, que sabemos que es un cuadrado igual a este primero, pues tiene que verse, tiene que tener una apariencia de ser algo más pequeño. Después de esa tarea, que es el paso que estamos viendo aquí, transfiera esas ubicaciones de las losas desde el punto de elevación hasta acá. Y finalmente transfiera las intersecciones de esas líneas con el punto de la pintura en la elevación. Entonces, finalmente, obtenemos lo que vemos en este caso, no de las losas, sino del techo, como les decía, abombado. Igual, si ustedes piensan en los detalles de las columnas, pues podemos pensar que son del mismo tamaño, pero por la diferencia de distancia vemos que estas son más pequeñas que esto. Eso es lo que en pintura se llama el escorzo. Entonces tenemos aquí figuras escorzadas. Igualmente escorzadas son los tamaños, en este caso, de la Virgen, que está a la izquierda de Cristo crucificado y de San Juan, que iconográficamente son los dos personajes que acompañan a Cristo en el momento final de la crucifixión. Y tenemos aquí los llamados donantes, es decir, la familia de florentinos que apoyó a Masaccio en la ejecución de esta obra. En el video que les voy a mandar hoy, que está ahí ahora por la tarde o si no mañana, se los envío. Es un video muy interesante que muestra las labores de reconstrucción de este fresco. Y un asunto muy interesante que encontramos en ese video es que Masaccio parece haber tirado las líneas un poco, como lo muestra aquí Alberti, como lo muestra aquí Da Vinci, parece haber tirado esas líneas no solo con cuerdas, sino con pequeñas incisiones hechas en la pared. Creo que aquí tengo una diapositiva en la cual se ve eso. Y es esta. Aquí está. No sé si ustedes ahí ven las incisiones. Ese como si se hubiera hecho con regla y compás. Ahora piensen ustedes las dimensiones para hacer, la dificultad para hacer un semicírculo de este tamaño. Pero si alcanzan a ver las incisiones, sobre todo las semicirculares. Sí. Sí. Bueno, vienen aquí, tenemos el punto de fuga, pero en este caso es un punto de fuga para organizar el techo. A diferencia del punto de fuga en el cuadro de Piero della Francesca, que es una organización topográfica que nos permite organizar el piso.
Aquí hay un detalle, este sí lo pueden tomar con todo el beneficio, es decir, con grano, como dirían, con un pizca de sal, y es que hay un detalle en el fresco de Masaccio, aquí lo tienen ustedes, que quisiera ver, interpretar como un par de ojos. Son dos representaciones de ojos puestas un poco siguiendo ese argumento que expuse con algún soporte en las fuentes de la flecha en el ojo en el fresco de Mantegna. Me gustaría seguir explorando. Esto es lo que un optómetra vería en la superficie cóncava del ojo. Pero dejemos esto para otra ocasión. Entonces, aquí en esta disposición, fíjense, aquí está dibujado el hombre como medida de todas las cosas. Incluso Alberti, este ser humano es muy frecuente encontrarlo en conexión con Leonardo da Vinci. No sé si ustedes han visto esta composición en la que se dice que las proporciones son las proporciones de un ser humano es la de 3 brazos de altura o 7 cabezas. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, lo que hace Masaccio aquí es, usted, si quiere, tiene que poner al hombre, al ser humano en el centro. Y fíjense que la línea de horizonte es la que corresponde con la línea de los ojos. Si ven aquí el punto de fuga, que este punto de fuga, fíjense que habría que llevarlo bien adentro en la pared. Pero aquí perfectamente se puede traer y fíjense la forma como está organizado el techo siguiendo las leyes de construcción de la perspectiva legítima, tal como la concibieron tanto Alberti y posteriormente Leonardo da Vinci. En el cuadro de la flagelación, entonces aquí tenemos otra vez el cuadro y la construcción del punto de fuga. Este cuadro tiene un detalle también muy interesante y es que la reconstrucción en perspectiva de una baldosa cuadrada es relativamente fácil de lograr. Imaginen ustedes lo que es la reconstrucción en perspectiva de un hexágono regular. Si ustedes se dan cuenta, el mármol negro en el que está la columna donde están azotando a Cristo es un hexágono regular. Creo que es tal vez la primera vez en la historia del arte en la que se hace la representación de un hexágono regular escorzado. Alguien me puede decir, no, pero mire Álvaro que en la gráfica que usted mostró antes es justamente un hexágono escorzado. En este caso es todavía más complejo, es un octógono. Pero resulta que esto es casi 200 años después de Alberti. Cuando ya esto prácticamente existía en todos los tratados de perspectiva que fueron muy comunes en múltiples ediciones durante los siglos XVI y XVII y hasta el XVIII. Pero en este cuadro, Piero della Francesca, es el primero en atreverse a hacer el escorzo de una figura geométrica con ese grado de complejidad. Y hay otras figuras que son todavía más difíciles de escorzar, pero este es un ejemplo que traigo a colación a propósito de la construcción en perspectiva. Y aquí seguramente ustedes reconocerán a qué cuadro me estoy refiriendo con esta construcción en perspectiva. La última cena. La última cena, correcto.
Quienes han estado, hoy en día toca pedir cita para ir a visitar el cuadro de La Última Cena y solo le dan a uno creo que 10, 15 minutos. Resulta que está el cuadro pintado encima del techo del refectorio, en una pared, pero encima del comedor. Hay un sitio desde el cual se puede ver con mayor énfasis la perspectiva, que es cuando a uno lo dejan subir la parte que está al frente o detrás, como se quiera, en la observación de la iglesia donde se encuentra La Última Cena, que es la iglesia de Santa María de la Gracia. Para quienes no han estado allí, aquí vemos la puerta del refectorio. El refectorio es el comedor de los frailes. Entonces, este es un salón gigantesco. Esta es la parte de la pared que tiene, como ustedes se dan cuenta ahí, casi 5 metros de altura. Es decir, por encima de la puerta, el fresco ocupa 5 metros hacia arriba en una pared plana y 8 metros a lo largo. Entonces les decía, en el centro, imagínense ustedes que están todas las mesas de los curas. Hoy en día pues eso se llena de gente, no dejan entrar mucha gente por la transpiración, y la transpiración se ha probado que daña los colores del fresco. Uno sube enfrente a una especie como de segundo piso, y desde ese segundo piso uno puede establecer esta conexión con la línea de horizonte. Esto está como a unos 15 metros. Imagínense ustedes, esto es un salón enorme. Se hace uno en el salón de atrás por una escala, en la parte frontal, sube uno a una especie de segundo piso, como una especie de coro, ve uno el espacio vacío en la mitad y al fondo La Última Cena. Pero lo que me interesa mostrar es que cuando uno se coloca ahí, uno puede establecer de línea directa en una horizontal con la línea de horizonte que, como ven ustedes, está en la cabeza de Cristo, en particular en los ojos. Fíjense otra vez el tema de los ojos y otra vez el tema de Mantegna. ¿A dónde van todas las flechas si no es al ojo de Cristo? Entonces, fíjense que mi asociación no es tan casual. Ya aquí encuentro varios elementos que configuran, por un lado, la dimensión metafórica de la bonita leyenda de San Cristóbal, la flecha que hiere el ojo del rey de Samos por su incredulidad, y el problema de la luz como flechas que llegan a el centro del ojo. Leonardo creía que la captación de la imagen ocurría en la pupila. En eso estaba equivocado, pero el detalle en este caso no importa. Este entonces es un fresco que está construido levantando la línea de horizonte casi 4 metros del piso. Ese es el primer detalle interesante. Otro detalle interesante que tuvo en cuenta Leonardo para la composición de este fresco es que la iluminación coincide con la iluminación del salón donde está La Última Cena. Me refiero, la iluminación entra en esta imagen desde el lado derecho. Ahí hay unas enormes ventanas que no recuerdo si son 3 o 4, pero para efectos no importa. En otras palabras, La Última Cena solo se podía haber hecho en un espacio con las condiciones geográficas del espacio que ofrece el refectorio del claustro de Santa María de la Gracia. Y aquí una de las cosas que le cuentan a uno como turista cuando va por allí, me acabo de acordar de este detalle, es a propósito de lo que mencioné de Mantegna al comienzo, es que también en la época de los bombardeos aliados a Milán, una bomba cayó a unos 100 metros de esta iglesia. Lo que causan las bombas.
Afortunadamente aquí no ocurrió absolutamente nada y después de la restauración pues se han podido también identificar pues los detalles de cómo Leonardo trabajó durante varios años en la organización estructural de este maravilloso fresco. Pero dijéramos, esa no es la única manera de colocar el punto de vista. Aquí tenemos un punto de vista que está ubicado, si quieren ustedes, en el cielo. Cuando uno entra a las galerías vaticanas, se encuentra uno con varios frescos de Rafael Sanzio. Uno de ellos es el que tiene como título Disputa sobre el Sagrado Sacramento, que están en la estancia de la asignatura. Aquí ustedes ven la puerta por la que se ingresa al salón y esta más o menos es la altura de una persona de 1,70. Entonces, este cuadro está hecho para ser contemplado desde una posición completamente elevada, es decir, uno tendría que usar aquí una especie de ascensor para encontrar que el punto de fuga está justamente en el centro de la hostia. Entonces, aquí tenemos otra vez lo que mencionaba como un ejemplo de la historia. Tenemos una enorme cantidad de personajes que no podemos entrar ahora a detallar quiénes son, pero en la clave de lo que estoy tratando de mostrar en el día de hoy, me interesa es identificar cómo con este descubrimiento de la perspectiva, lo que en últimas estaban haciendo los artistas italianos es descubrir qué es lo que puede hacer el ojo cuando representa. En esto, cuando pone, en este caso, en un lienzo bidimensional que puede estar plano o curvado, en este caso se trata de un fresco que es plano y como pared, el techo, como ustedes ven aquí, es abombado, pero da la sensación de, o da la ilusión mejor, de que el espacio se proyectara hacia el cielo. Ya para terminar, quisiera entonces provocarlos y otra vez volver a Holanda con este cuadro, que es un cuadro, si ustedes se dan cuenta, muy pequeño, que está en la colección Thyssen-Bornemisza en el Museo Nacional de Madrid, con una técnica muy particular, que es la técnica de grisalla, que la grisalla es básicamente utilizar los tonos de gris. Los tonos de gris tienen una particularidad muy interesante y es que permiten hacer una configuración de profundidad. ¿Cuál es el detalle con el que quería dejarlos entusiasmados para la próxima reunión? Fíjense qué es lo que hace Van Eyck. Están por fuera del marco. Fíjense que es como decir, estoy en contra de Alberti. Para Alberti, recuerdan que el marco define la ventana del alma en términos de Leonardo da Vinci. Y Van Eyck aquí lo que está diciendo es, nos está mostrando que se puede hacer una representación por fuera del marco. Y si ustedes se dan cuenta, hablemos aquí un poco de la iconografía. Es la imagen, la cuestión de la anunciación, la historia de la anunciación en la que el ángel Gabriel, creo que es, sí, Gabriel le trae la noticia a la Virgen María de que Dios va a intervenir en su cuerpo. Pero fíjense que detrás de María y detrás del ángel hay un detalle que me resulta apasionante para encarretarlos con esta tensión que estoy tratando de mostrar entre el arte italiano y el arte holandés. Lo que se supone sería el cuadro es un espejo. No sé si ustedes es más claro lo que se ve en la parte, aquí tienen ustedes el marco
y lo que encontramos en el marco es un espejo. Entonces, lo que nos está diciendo Van Eyck es, está yendo en contra de todo el supuesto de Alberti y los italianos. Y dice, el ojo puede que sea una ventana, pero fíjense el tipo de ventana que es. Una ventana en la que vemos, pero que no es a la manera de Alberti. Vamos a ver de qué manera es la próxima sesión, y creo que me quedan un par de diapositivas. Hay un pintor belga que ustedes seguramente también conocen, que es René Magritte. Este cuadro que está en la Galería Nacional de Arte de Washington tiene por título La condición humana. Fíjense que aquí tenemos otra vez la ventana de Alberti. En este caso, la ventana está dentro del cuadro, pero para efectos prácticos no importa. Y si se dan cuenta, hay un lienzo que se superpone a lo que supuestamente deberíamos ver detrás de la ventana. En otras palabras, uno pregunta aquí, ¿Magritte está más cerca de Van Eyck o de los italianos? Me parece que Magritte está haciendo un reconocimiento muy interesante a tal vez algo parecido que estaba pensando Van Eyck con respecto a lo que hacen los ojos cuando ven en un caso o cuando representan en el caso de la pintura. Y esta pintura entonces no es única, tiene una serie, Magritte le dedicó a esto mucho tiempo. Aquí tienen otras. Y miren el título que lleva, La llave de los campos. En la llave de los campos encontramos que el absurdo de ver que se ha roto con la representación. En otras palabras, lo que aquí está rompiendo Magritte al ofrecernos la llave de los campos no es otra cosa sino la ventana de Alberti. De hacernos creer que este es el mundo que nos permite entrar a la ilusión del cuadro, con la característica muy contemporánea de que estamos poniendo en duda el problema de la representación dentro de una representación.